Hola, soy José Juan Bolaños Montoya, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de Automatización del Grupo ITA 64 en la Universidad Tecnológica de Querétaro y presentaré el resultado de aprendizaje número 1, cuyo tema es Herramientas de calidad para el análisis de un caso práctico, que corresponde a la asignatura de Ingeniería de Proyectos que imparte el profesor Dr. Fabio Tomás Moreno Ortiz. Bueno, comencemos definiendo los conceptos de calidad y manufactura. Y bueno, según la ISO, el concepto de calidad se refiere al grado en el que las características de algún producto o servicio cumplen con ciertos requisitos establecidos. Y se dice que la calidad es buena o mala si cumple o no cumple con dichos requisitos. ¿Y qué es la manufactura? Pues es el proceso de transformación de las materias primas en algún producto final o un servicio, que puede ser desde el sector primario hasta el sector terciario. Y bueno, se van a presentar las herramientas de calidad que se presentaron durante el desarrollo de las 5 prácticas y vamos a comenzar con el histograma y también retomaremos el mismo caso práctico con los mismos datos. Y bueno, recordando lo que se vio en las prácticas, pues para la elaboración del histograma se tienen que recabar los datos y enlistarlos de la variable que se quiere analizar, en este caso los kilómetros recorridos durante un mes de un vehículo. Se tienen que organizar en una tabla de frecuencias y para este caso se obtuvieron las amplitudes o las clases, que pues es una amplitud de 10 para cada intervalo, y se mencionó que para graficarlo se puede hacer con las clases o con las marcas de clase, que pues las marcas de clase es un promedio de estos datos, del límite superior y el inferior. Y bueno, para graficarlo se requiere también la frecuencia. Para este ejemplo, pues vamos a utilizar las marcas de clase y la frecuencia de ocurrencia de cada uno. Recordando también que la frecuencia es cuántas veces algún dato está dentro de estos intervalos. Entonces, pues para graficar se seleccionan ambos datos. En Excel nos vamos a insertar gráficos recomendados y pues es un gráfico de barras. No lo voy a insertar, sin embargo, es solo para el ejemplo. Aquí se puede ver que en el eje de las X está las marcas de clase y en este gráfico que ya está, están los intervalos y pues el gráfico es prácticamente el mismo. Sin embargo, habíamos dicho también que para realizar el histograma una de sus características es que las barras se encuentran juntas. Entonces, pues para corregir eso, si se insertar el otro gráfico hay que seleccionarlo, ir a diseño gráfico y en diseño rápido seleccionar este. Y pues ya lo demás se puede ir editando. Y bueno, ahora pasemos con la siguiente herramienta de calidad, que es el diagrama de Pareto. Recordando que este se basa en el principio de Pareto, que dice que el 20% de las causas nos originan el 80% de los problemas. Y pues bueno, aquí el problema que se está analizando es un mayor consumo de gasolina por parte del mismo vehículo y se listaron las posibles causas. Se enumeró también su frecuencia de ocurrencia de cada una y se tienen que ordenar en la tabla de mayor a menor. Posteriormente se calcula la frecuencia acumulada, que pues es la suma de cada una de estas, es decir, es el primer dato más el segundo, el resultado de esta suma más el tercero y así sucesivamente hasta llegar al total de datos, que son 59. Después se calcula el peso relativo, que es el porcentaje de cada uno de estos, es decir, la frecuencia dividido entre el total de datos, 18 entre 59, 14 entre 59 y así sucesivamente. Y multiplicado por 100 para que nos lo den porcentaje. Posteriormente, el peso relativo acumulado pues es la suma de todos estos, al igual que la frecuencia acumulada, es decir, el primer dato más el segundo, el resultado de ambos más el tercero y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Para el diagrama de Pareto se requieren estas 3 columnas: causas, frecuencia y peso relativo acumulado. Entonces se tienen que seleccionar las tres y igualmente en insertar y en gráficos recomendados aparecerá el diagrama de Pareto. Y aquí está. Y pues es exactamente el mismo gráfico, sin embargo, aquí en los ejes se tiene que hacer una corrección. Si se inserta, en este caso aparece un 20. Y pues bueno, en este ya está corregido, pero si se presenta, lo que hay que hacer es seleccionar el eje, dar clic derecho, dar formato al eje. Y el límite superior pues es el total de nuestros datos. Y para el otro eje aparecía hasta 120%. Sin embargo, perdón, aquí es hasta 100. Y pues el 100 está representado con el número 1. Entonces, pues esa es la corrección que hay que hacer. Y se puede observar en el diagrama cómo se nos están relacionando eh, las causas con los problemas, recordando que pues, el principio de Pareto es el 20% de las causas, 80% de los problemas. Después vamos con el diagrama de Ishikawa, o diagrama causa-efecto o espina de pescado por la forma que tiene. Y pues bueno, en este tipo de diagrama, el problema a analizar se pone a la derecha del diagrama, en la cabeza del pescado, que pues el problema es aumento de hasta 10% de consumo de gasolina. Se tienen que colocar las categorías. Se había mencionado que para calidad se emplean las 6M como categorías, que pues son medición, medio ambiente, mano de obra, maquinaria, material y método. Para este caso se rescataron 2 de las 6M, que son medición y medio ambiente, y se colocaron otras, que pues son las que se adecuan al problema a analizar. Se tienen que colocar las posibles causas, enlistarlas y después clasificarlas en cada una de las categorías. Y pues bueno, ¿cómo se elabora el diagrama? Además, pues bueno, una vez enlistadas las causas se pueden ir desglosando en subcausas para determinar si son o no son causas del problema analizado. Por ejemplo, el efecto de altitud, ¿por qué puede ser una causa? Pues porque puede requerir mayor o menor cantidad de oxígeno para realizar una mezcla homogénea en la cámara de combustión y por lo tanto va a requerir un mayor consumo de combustible. Es de esta manera como se elabora el diagrama de Ishikawa o diagrama causa-efecto. Vamos con la cuarta herramienta, que es el diagrama de dispersión, y este nos sirve para relacionar dos variables, determinar si efectivamente existe una relación, si es positiva o negativa y qué tan relacionadas están las variables entre sí.
Para este caso se registraron las velocidades del vehículo en un trayecto de 76 kilómetros aproximadamente y con base en el rendimiento se calculó su consumo aproximado de gasolina. Para realizar el diagrama causa-efecto en Excel, lo que hay que hacer es seleccionar los datos de las variables que se están comparando, que se pretende relacionar. Hay que seleccionar ambos y en insertar, nuevamente en gráficos recomendados, aparece el gráfico de dispersión porque son dos variables. Y pues bueno, se puede observar que en cuanto a la nube de puntos es exactamente el mismo gráfico, pero no aparece la línea. ¿Cómo hacer para que aparezca? Pues hay que calcular el coeficiente de correlación, que nos indica qué tan relacionadas están. ¿Cómo se calcula? Pues en Excel es realmente fácil, ya que está la fórmula directa y hay que pasarle como argumentos las matrices de datos de las variables. La primera matriz es el de la velocidad en este caso y la segunda el consumo de gasolina en litros. Y pues al calcularlo nos da una correlación del punto 67, que en porcentaje es 67.9% aproximadamente. Entonces, para insertarla en el gráfico, lo que hay que hacer es dar clic sobre el gráfico, a diseño del gráfico, en diseño rápido, colocarle este diseño que es el que nos incluye la línea de correlación. Y pues bueno, esto que nos indica que hay un 67% de correlación entre ambas variables. Se puede observar que es una correlación positiva y que la nube de puntos está muy dispersa, lo cual indicaría que ir a estas velocidades o la variación entre estas no es el único factor que está disparando el consumo de combustible, sino que puede haber más factores como lo son algunos factores externos del medio ambiente, como ya se mencionó, el efecto de altitud, algunos hábitos de conducción o algunos otros factores. Pues bueno, vamos con las últimas herramientas de calidad de la práctica 5, que son la hoja de control y gráficos de control estadístico. La hoja de control se utiliza para determinar cómo se comporta un proceso con base en el análisis de algunos de sus parámetros. Para este caso, pues el proceso es el chequeo de puntos de seguridad de mi vehículo y estos son los parámetros que se revisan. Y se registra de manera semanal cuántas veces se realizaron estos chequeos cada día. Se realiza la suma total por semana de cada uno de ellos y al final se obtiene el total de chequeos que se realizó en la semana del vehículo. Y pues bueno, una característica de las hojas de control es que no hay un formato preestablecido, es decir, el formato es completamente adaptable de acuerdo a lo que se requiera analizar. Y finalmente, vamos con el gráfico de control estadístico. Para este caso, pues los datos se tomaron de la práctica número 4, me parece. Sí, del consumo en litros de gasolina. Se colocan las muestras en la tabla y se tiene que sacar la media, es decir, el promedio, la suma de los datos entre el total de datos. Y también la desviación estándar. ¿Para qué? Pues bueno, la media es un dato que estará presente dentro del gráfico y la desviación estándar nos servirá para determinar los límites. El límite superior se determina sumando la media más 4 veces el valor de la desviación estándar. Y para este caso en particular el límite inferior es 0. ¿Por qué? Porque, bueno, se había mencionado en el desarrollo de la práctica que un dato negativo menor a 0 indicaría que entra combustible al tanque del vehículo mientras esté en movimiento, lo cual pues es físicamente imposible. Entonces por eso se determinó que este límite tiene que ser 0. Para realizar el gráfico lo que hay que hacer es seleccionar todos los datos, en insertar, y en gráficos recomendados nos aparecerá un gráfico de líneas, que pues es exactamente el mismo gráfico que ya está insertado, entonces por eso no lo voy a insertar. Y pues bueno, en este gráfico tenemos el límite superior, la media, límite inferior y los datos. Y pues se puede observar que los datos no rebasan los límites. En calidad, si hubiera alguna pieza maquinada y bueno, se sabe que las piezas tienen tolerancias dimensionales y si rebasan los límites superiores e inferiores, pues la pieza simplemente no pasa, no cumple con los requisitos. En este caso, pues el consumo está dentro de los límites, por lo cual se puede decir que pues, es aceptable hasta ese punto el consumo. Sin embargo, sí hay que considerar los picos. Y finalmente vamos con el cálculo de CPK, que pues este es un índice de capabilidad que nos dice qué tan adecuado es un proceso y si no es adecuado, pues hay que hacer modificaciones para adecuarlo, valga la redundancia. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, hay que calcular primero dos límites, uno inferior y uno superior. Estos se calculan, el inferior, pues se calcula el promedio menos el valor del límite inferior dividido entre 3 veces la desviación estándar. El límite superior es con el dato del límite superior menos el valor de la media dividido entre 3 veces el valor de la desviación estándar. ¿Y cuál es el CPK? Pues bueno, es el menor de estos datos. En este caso es el inferior. Y pues bueno, un CPK menor al punto 67 nos indica que el proceso no es tan adecuado y hay que hacer modificaciones para adecuarlo. Si fuera igual o menor que 0, nos indica que el proceso no es adecuado y hay que replantearlo. Para este caso, pues sí hay que hacer algunas modificaciones al proceso. Y pues, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que bueno, se estuvo analizando principalmente la variable de la velocidad y en un trayecto específico de 76 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Querétaro hasta el municipio de Victoria, Guanajuato. Sin embargo, se encontró gracias al diagrama de Chicago y también al diagrama de Pareto que pueden haber más factores, tanto externos del medio ambiente como mecánicos o hábitos del conductor, que pues nos están disparando el consumo de combustible. Y con este índice de capabilidad, pues encontramos que hay que hacer algunas adecuaciones, lo cual indica que hay que seguir haciendo monitoreos y revisiones para determinar qué es lo que dispara el consumo de combustible y reaccionar al respecto. Pues bueno, esto sería todo por mi parte y muchas gracias.